Well, good afternoon, and thanks to all of you for joining us today. It's good to be with you again. We plan on this being a short briefing today. Get it? Short briefing today? All right. I want to touch on our health metrics. Buenas tardes. Vamos a hablar de los planes de reapertura para la educación superior y las métricas y lo que significa para nosotros. Primero quiero hablar brevemente sobre las protestas que están ocurriendo con los monumentos confederados. Yo ya les he dicho que yo creo que los monumentos confederados causan división y dolor en nuestra sociedad. Así que estamos tratando de quitar el monumento de Lee en Richmond. El Consejo de la Ciudad de Richmond también estuvo de acuerdo en que va a remover todos los otros monumentos que son confederados. Nos unimos para crear un proceso que sea seguro y creemos que esto debe pasar porque estas estatuas son bastante pesadas y bastante grandes. Una persona que estaba protestando salió herido cuando estaban derribando una estatua. Estas estatuas están causando mucho dolor, pero el hecho de ir y tratar de quitarlas, la misma gente jalándolas, puede causarles heridas como han visto. Así que, por favor, dejen que las estatuas sean retiradas responsablemente por las entidades encargadas. Las estatuas son, por supuesto, no solo las únicas reliquias divisoras en Virginia. Como ustedes saben, yo creé una comisión para revisar la inequidad en la ley de Virginia el año pasado. Nosotros sabemos que el racismo y la discriminación se escribieron en nuestra ley, particularmente durante la era de Jim. Mientras todas estas leyes han sido derrocadas, en algunos casos el lenguaje permanece y solo una revisión parcial de estas leyes, la comisión encontró 100 veces el lenguaje discriminatorio. Hemos propuesto legislación para reformar este lenguaje y pasó esta propuesta unánimemente. Hoy estoy anunciando que estoy extendiendo el trabajo de la comisión. La comisión ahora va a mirar a las leyes del Estado y a las regulaciones que perpetúan las inequidades en lo que tiene que ver con justicia criminal, seguridad, salud, vivienda y voto. Propondrá cambios para proteger a los virginianos que están marginalizados y también va a mirar los cambios para algunas instituciones. Estoy orgulloso del trabajo que la comisión ha hecho y espero un reporte con recomendaciones para noviembre 15. Ahora me gustaría hablar sobre COVID-19. Hemos visto reportes de la prensa, de las noticias, acerca de que los casos de coronavirus han aumentado en algunos estados. Pero estoy alegre de reportar que hasta ahora Virginia no ha visto que se suban los números. De hecho, nuestras métricas continúan bajando. Específicamente, quiero mostrarle un par de estas métricas. La primera diapositiva, vemos los casos totales por fecha que se reportaron. La línea amarilla es el movimiento en 7 días. Los casos totales han estado bajando desde el final de mayo. Esta siguiente tabla nos muestra cuánta gente en Virginia desafortunadamente ha muerto de este virus. Yo frecuentemente no muestro esta tabla porque las muertes son, como lo llaman los científicos, un indicador que está atrasado. No nos habla directamente de cómo se propaga la enfermedad. Pero lo que quiero mostrarles en la línea amarilla es el número de muertes que se ha reportado al Departamento de Salud de Virginia. Ha estado bajando en las últimas semanas y esa es una señal que ayuda mucho. En esta próxima diapositiva, usted va a ver el número de gente que se ha hecho la prueba, el número de pruebas positivas, el número de porcentaje de estas pruebas.
Como ustedes ven de la línea de tendencia amarilla, un porcentaje de pruebas positivas ha estado bajando por algún tiempo y es 8.9% al principio de esta semana en comparación al pico del pasado, que era 20%. Así que hemos progresado muchísimo. Nos sentimos muy bien acerca de cómo estas tendencias continúan. Habiendo dicho esto, no puedo enfatizar más que es importante que continuemos comportándonos con mucha precaución porque el virus está todavía afuera. Hemos estado en la fase 1 y la fase 2 va a empezar mañana en Richmond. Hay más sitios a los que necesitamos ir y tenemos que ser muy vigilantes para protegernos nosotros y a los demás, cubrirnos la cara, lavarnos las manos y continuar manteniendo la distancia de 6 pies. Adicionalmente, tenemos miles de personas que están afuera protestando, que están cerca de otras personas. Yo entiendo que la gente cree que este es un tiempo crítico para el cambio y quieren que sus voces se escuchen. Yo firmemente animo a los que protestan que se pongan máscaras y que practiquen la distancia social en cuanto sea posible. Y le pido a los que están protestando que se hagan las pruebas. Yo me hice la prueba la semana pasada y fue incómodo por un tiempo muy corto, pero no fue tan malo. Yo también estoy alegre de reportar que mi prueba salió negativa. Ahora quiero hablar de la educación superior y de las pautas que estamos dando a las universidades para que regresen a las clases en persona lentamente. Nosotros ya dimos pautas de pre-kinder hasta el grado 12 esta semana. Y las pautas para las instituciones de educación superior, ellos pueden empezar a abrir los campuses y empezar a ofrecer instrucción en persona, pero deben seguir toda la guía relevante que se ha hecho y se ha escrito en el plan de Virginia y en las guías, las pautas del Departamento de Salud de Virginia. Deben cumplir con las condiciones de salud para poder reabrir las universidades, para asegurarnos de que la comunidad tenga una capacidad de atender casos si se presentan. Las instituciones también deben mandar al Estado planes para la reapertura de los campuses. Se revisarán esos planes para ver cómo siguen las pautas antes de proceder a reabrir sus campuses. Tenemos uno de los sistemas más diversos y mejor de la nación. Nuestras instituciones son pequeñas, son grandes, son residenciales, urbanas, rurales y más. Por eso, cada institución tiene que tomar este reto y diseñar cómo cumplir con los requisitos de su comunidad, con las necesidades de su comunidad. Esto tiene que basarse en los datos del Departamento de Salud Pública y con la guía del Departamento de Pruebas de Virginia. Peter Blake, quien es el consejero de la educación superior, está aquí hoy para hablar de estas guías en mayor detalle. Peter Blake, director del Consejo para la Educación Superior. Buenas tardes. Hemos sido tocados por todos estos eventos de las últimas semanas y las conversaciones que se han tomado en Richmond, que ha sido mi pueblo por 60 años, han sido significantes. Ha habido manifestación de injusticia y racismo que ha existido por mucho tiempo y es tiempo de arreglar estas inequidades donde vivimos y donde trabajamos. La educación superior, a pesar de que somos muy buenos en investigación, servicio y educación, todavía tenemos muchos retos en equidad de raza. Los estudiantes de raza negra y morenos tienen baja atención a la universidad. El sistema de educación no está alineado con lo que queremos encontrar en las universidades. Y todavía tratamos de mejorar, no hay ninguna otra opción. Debido al liderazgo del gobernador Northam, recibimos unos fondos de Lumina, de la Fundación Lumina, que invierte en la educación superior. El propósito de estos fondos es poder cerrar la brecha que hay en la educación y las inequidades.
A medida que Virginia sigue hacia adelante, hay mucho que hacer. La pandemia del COVID-19 amenaza a los avances que hemos hecho, como las brechas que hemos cerrado. El virus es real. La división también es crítica en estos momentos. La guía para reapertura pone la salud pública enfrente de todo. También queremos retar a nuestros educadores a dar alta calidad y seguir preservando alta calidad de enseñanza. Los planes que las instituciones desarrollen van a proteger a los estudiantes, a las facultades y a los empleados para experimentar equidad en los días que vienen. Para mantener a Virginia segura, marzo 30, el gobernador ordenó que se cerraran las universidades para instrucción personal y que hubiera acceso limitado a las universidades solo para empleados. Luego pasamos a la fase 1, a la fase 2 y anticipamos la fase 3 para que las instituciones en Virginia pongan los planes en lugar para reabrir seguramente. El gobernador habló hoy de que como su plan único en la nación cubre todos los niveles de educación. Está desarrollando consultas con el Departamento de Salud y el Departamento de Educación. Y le agradecemos a la doctora Fulano, al doctor Oliver y a muchos otros, incluyendo Ann Holton, quien es presidente de la Universidad George Mason y por sus contribuciones a estos planes. Con esta guía, las universidades públicas y privadas de Virginia están empezando el duro trabajo para poder reabrir las universidades. Debemos hacerlo mientras seguimos todas las pautas que Virginia ha hecho y todas las guías de salud pública. Las instituciones deben cumplir con todas las pautas para reabrir las universidades para asegurarse de que haya tendencias buenas en los datos y que las comunidades tengan cuidado de salud adecuado y que se sigan todos los principios de salud pública. Las instituciones deben seguir las pautas de CDC, Departamento de Salud de Virginia, y todo lo que está en el documento Hacia Adelante Virginia, distancia social y física, salud e higiene, desinfección de objetos y otras estrategias. Los planes institucionales van a hablar no solo de la seguridad de los estudiantes, pero también de la salud de la facultad y de los empleados, porque son de poblaciones vulnerables y son trabajadores de primera línea durante la pandemia. Los planes también van a considerar las necesidades de las comunidades. Las instituciones deben mandarnos un plan de reapertura y vamos a revisar esos planes para ver si cumplen con estas guías. Como el gobernador dijo, tenemos una diversa rama de instituciones públicas, privadas, urbanas, rurales, residenciales, no residenciales. Así que cada institución va a crear esos planes para poder atender a las necesidades únicas de cada comunidad. Los planes tienen que tener las siguientes consideraciones: repopulación del campus, monitorear las condiciones de salud para detectar infecciones, contener la propagación del virus cuando se encuentre y también cerrar los sitios si se llega a encontrar casos muy graves. También cuando sale la información en las áreas de pruebas y rastreo de síntomas. El Virginia Departamento de Salud y los departamentos locales de salud van a seguir trabajando de cerca con las universidades para poder apoyarlos. Cuando miramos las fases 2, 3 y más, y esas instituciones empiezan a dar instrucción en persona, en on-campus, se van a enseñar más clases virtuales, las clases van a ser los grupos más pequeños, los horarios van a ser ajustados, los servicios de comida van a ser ofrecidos en un servicio no tradicional, servicios de programas de atletismo y de artes también tienen que reformarse y algunas instituciones ya están hablando de estas estrategias. El ambiente va a cambiar, pero la energía y el compromiso de los profesores y los empleados de las universidades van a asegurar que la experiencia del aprendizaje no se va a sacrificar. Toda la gente de Virginia aprecia este trabajo tan grande de ellos.
Mañana por la mañana vamos a hablar de cómo se hacen estas pautas y cómo mandarlas. Así que hablamos a nombre de todos los estudiantes y de los maestros y de los empleados. Gracias por su liderazgo y por proveer estas guías a nuestras instituciones y a Virginia. Gracias. Muchas gracias, Peter. Y por favor, dígale a los otros miembros del grupo que les agradecemos mucho. Como ustedes escucharon, se ha puesto mucho trabajo en esto y queremos que nuestros estudiantes regresen a las universidades, pero queremos hacerlo de una manera segura y responsable. Así que gracias por todo el esfuerzo de estas personas. Quiero reconocer que la señora Ann Holton, presidente de la universidad, ha sido también ella fue primera dama anteriormente, así que le doy gracias por estar aquí y le agradezco a usted y a su esposo por el servicio tan maravilloso que le ha hecho a nuestro estado. Ann ha hecho un trabajo grande liderando una de las mejores universidades de Virginia. Julio I, Gregory Washington va a ser el presidente secundario de la Universidad George Mason. Ahora vamos a hablar de los números de ingresos para mayo. Como todos sabemos, las restricciones en los negocios y en los eventos públicos durante esta pandemia ha producido que se pierdan trabajos y se pierdan ingresos. Los ingresos de nuestro estado reflejan esto. Para mayo, nuestros ingresos están 20% por debajo de lo que estaban en mayo del 2019. A pesar de que es un poquito mejor de lo que pensamos, así que me gustaría pedirle a nuestra secretaria de Finanzas, Aubrey Lane, para que viniera y les hable de estas cifras en contexto. Gracias, gobernador. Aubrey Lane, el secretario de Finanzas, está hablando ahora. Dice, hace 9 días cuando empezamos a sentir el impacto, 90 días atrás cuando empezamos a sentir el impacto del virus de COVID, también se reflejó en los ingresos. Esta crisis de salud pública iba a resultar en una crisis financiera. Lo sabíamos, era un tiempo de bastante incertidumbre, no solo en lo que tiene que ver con la crisis de salud, sino de las acciones que tomamos como demorar el pago de los impuestos. Solo complicaría cómo miraríamos los ingresos que terminan junio 30. Así que en ese momento, basados en los datos que teníamos, estimamos que estaríamos como $1 billón por debajo en el año fiscal del 2020. Y luego, cuando revisamos, en abril de este año, nuestros ingresos bajaron 26%. Y el gobernador ya anunció que en mayo bajaron otro 20%. Esto representa más o menos 800 millones por debajo de lo que habíamos proyectado que nuestros ingresos podrían ser a la fecha en el plan. Como lo dije, proyectamos esto que fuera $1 billón, así que esto es mejor de lo que pensamos que iba a ser, porque recuerden que en junio todos esos pagos de impuestos que entraban en abril o en mayo, ahora van a venir en junio. Así que casi toda la pérdida que tuvimos es lo que se llama el pago de impuestos del año pasado y no de este año. Mientras tenemos 19 días que nos quedan de nuestro año fiscal, parece que va a ser mejor de lo que habíamos proyectado. Y creo que hay un par de razones para esto. Uno, la fortaleza de la economía de Virginia. El gobernador lo ha mencionado varias veces, que estábamos muy bien con nuestra economía en Virginia antes de esta crisis. Y si usted mira la porción más grande de nuestros ingresos en todos los negocios para los meses de abril y mayo, estábamos por debajo 4.5%. Así que algunos negocios han cerrado y es un impacto muy significativo, pero muchos han podido permanecer abiertos porque están haciendo el trabajo desde la casa y gracias al gobierno federal. Algunos de nuestros empleadores más grandes
han rechazado la ayuda del gobierno, pero han pagado lo que tenían que pagar. Ya sea que para asegurarnos de que nuestro mercado financiero fuera bien, es una cosa, pero también el plan de protección para la nómina, donde el gobierno le dio dinero a los negocios para que ellos pudieran pagarle a sus empleados. Y esto fue bueno porque así fue que recibió pago mucha gente. Todavía es un tiempo difícil para el Estado y para muchos negocios. Pero ustedes ya escucharon que el gobernador mencionó hace un rato acerca de cómo el virus parece que se está recediendo en Virginia. Mientras esto pasa, la actividad de los negocios están reabriendo, así que 2,5 millones de empleados han regresado a trabajar, así que estamos mejor que estábamos hace un par de meses. Esto no quiere decir que vamos a estar completamente bien pronto, pero lo que significa es que con estos puntos de información podemos hablar de el ingreso para nuestro presupuesto. Así que en julio él va a tener una sesión especial y luego en agosto donde se va a hablar de todo esto, pero yo quería señalar que con toda la incertidumbre que ha habido, Virginia en este año fiscal va a estar dentro de lo que pensamos que iba a pasar. Las acciones que tomamos de suspender gastos o pagos de capital también nos ha ayudado a que tengamos más fondos. Y para poder pasar a nuestro próximo presupuesto, podemos empezar de un lugar que va a ser mejor y no solo basados en cosas políticas, ni en anuncios que no representan la realidad del estado de Virginia. Y con esto, gobernador, le doy gracias por permitirme hablar. Para cerrar, quiero recordarles que es muy importante que todos sigamos tomando esta pandemia muy en serio. Nos estamos ajustando a vivir con este nuevo normal, pero no es inteligente tratar de hablar como si el virus ya no existiera, porque no es cierto. El virus está aquí, el virus es peligroso y tenemos que continuar teniendo precaución. Quiero pedirle al doctor Oliver de la Comisión de Salud que nos dé una actualización sobre la salud y después voy a contestar preguntas de la prensa. Ahora va a dirigirse el doctor Oliver a ustedes. Buenas tardes. Quiero reportar que cuando pusimos hoy en nuestro sitio web los números de COVID-19 de Virginia, el total de casos son 52,647, 470 casos nuevos reportados desde el último periodo. Como el gobernador mencionó, los casos han bajado en los últimos días y semanas. El total de muertes, 1,520, son las nuevas muertes que se reportaron en las últimas 24 horas, fueron 6. El total de pruebas que se hicieron, 453,869 pruebas en el último periodo de reporte, 9,053 pruebas virales y más de 1,300 pruebas de serología. El número de casos de afroamericanos, 350, que son 20%. Las muertes entre los afroamericanos, 326, que es 24%. En la comunidad Latinx, 17,810 casos y muertes 149. 50% de estos casos en esta raza en particular y las muertes 11% entre los Latinx. La próxima semana vamos a darles más información sobre la raza y los grupos étnicos, las hospitalizaciones y otras cosas con las que hemos estado trabajando diligentemente durante las últimas semanas, porque estamos tratando de tener información más granular. Y de conferencias de prensa anteriores habíamos hablado de los datos incompletos que teníamos, la complejidad de estos datos, así también como
como estos datos estaban incompletos. Así que hemos estado trabajando para darles más información y la próxima semana se las vamos a dar. Vamos a tomar preguntas ahora, dice el gobernador. First, regarding the university guidelines here, I know some of the universities have already put out what their reopening plans are. Are those now moved, or are these something that they'd already been working with the state on in regards to that? And then switching to the protest topic as well, I know one of the... Come back to that one, I'll come back to you in a second. Peter, do you want to address the first part of that question? La pregunta es, muchas instituciones ya están poniendo planes en lugar y van a anunciar lo que están haciendo en este otoño. Hemos estado trabajando de cerca con ellos en los últimos meses. Presidente Holt puede mencionar esto en unos minutos, pero estos son planes individuales de cada institución. Así que con estas guías deben, por ejemplo, profundizar en algunas áreas y van a incorporar lo que dicen estas pautas, así que yo me siento cómodo con esto. ¿Cuál fue la segunda pregunta? Dice el gobernador. Bueno, esta pregunta es sobre quitarle los fondos a la policía y la gente está diciendo vamos a desmantelar la policía. Yo no apoyo esto porque nuestros oficiales de policía son un recurso que necesitamos mucho y que nuestras comunidades necesitan. Ahora, cuando hablamos de fondos para la policía, tenemos que hablar de reformas y de las prioridades, de cómo gastamos esos fondos. Como yo lo dije el martes, yo hablé cándidamente y francamente con los jefes de policía. Hemos estado en comunicación constante con el director del departamento de los sheriffs y del estado. Así que tenemos que empezar recibiendo lo que dice la comunidad, los líderes de la comunidad, la fuerza policial y nuestros legisladores. Pero estamos tratando de incrementar la diversidad de la policía. Y esto no es nuevo. Nosotros hemos estado trabajando en esto y continuaremos haciendo esto. Creo que otra área que es importante es lo que yo llamo corresponder. Hay un número de individuos que están incumpliendo la ley y que tienen enfermedades mentales. Y la fuerza policial, algunos están bien entrenados con esto, pero ellos deberían tener personas especializadas para tratar con gente que tenga enfermedad mental. De eso se ha hablado. Yo creo que hay oportunidades para entrar a las comunidades y saber y enseñarles que los oficiales de policía están allí en las comunidades para ayudarles y para asegurar su seguridad y para que las comunidades sean respetadas. Técnicas para bajar el escalamiento de una situación son importantes. Y finalmente, también de lo que yo hablaba antes, cámaras de cuerpo. Y la razón de que, por ejemplo, en Fairfax los alegatos que hubo fue por las cámaras de cuerpo, no. Las cámaras del cuerpo son una necesidad para ellos y un gran recurso para los policías, pero causan gastos, especialmente revisar las cintas y todo eso. Así que estamos hablando de quitarle los fondos a la policía. Yo quisiera decir es cómo mejor, en vez de quitar los fondos, cómo manejamos mejor los fondos para la policía. Y esa es la forma en que yo quiero responder a esta pregunta. Y ese es el modo en que los departamentos de policía quisieran hablar de esto a medida de que hablamos de una reforma. Nueva pregunta está siendo formulada. La pregunta es,
¿Cuál es el tiempo que tenemos para nuestras fases? Como yo les dije, es un mínimo de 2 semanas para pasar de una fase a otra. Las cifras que tenemos ahorita son favorables. Vamos a seguir mirando cuál es la tendencia en los días. Les repito, las cifras se ven bien, pero no bajemos la guardia. Tenemos que seguir haciendo las cosas que estamos haciendo para cuidarnos. Es importante la cantidad de equipo de protección. Y la secretaria Morán y su equipo han hecho un gran trabajo con la habilidad de hacer pruebas y reportarlos. Hospitalizaciones también han bajado. Los empleados en los hospitales están en un número adecuado. Los ventiladores que necesitamos y todo esto, estamos bien con esto. Pero le repito, es un mínimo de 2 semanas. Y tenemos que tomar un día a la vez. Yo sé que el martes vamos a volver a hablar de esto, vamos a mirar los datos. Tenemos 5 o 6 días hasta ese día, vamos a tener cifras del fin de semana. Yo voy a hablarle a los negocios y yo sé que esto es muy importante para los negocios, pero yo quiero darles la guía que ellos necesitan para saber cuándo podemos pasar a la fase 3. Nueva pregunta. La pregunta es acerca de los protestadores que no están conservando la distancia social, no están usando las máscaras, no están cumpliendo nada. El gobernador dice, bueno, yo soy dueño de negocio y yo quiero agradecerles a nuestros negocios porque han seguido nuestras pautas y estamos donde estamos por los sacrificios que ellos han hecho. Así que ese sería mi negocio a los dueños de negocio. Y mi mensaje para los que están protestando es que estamos todos en esto juntos y todos tenemos que ser parte de la solución. Y que mientras yo entiendo los derechos que los americanos y la gente de Virginia tienen de protestar, tenemos que entender que estamos en medio de una pandemia y no se trata de cuidarse solo ellos, sino de cuidar a otros y proteger a otros. Así que, como yo lo he dicho, animo a que continúen la distancia social mientras protestan, que utilicen máscara. Y también les digo a estos individuos que han estado allí protestando sin protección y que no han cumplido con la distancia social, que se hagan la prueba. Por eso yo he hecho el punto y he hablado hoy que a mí me hicieron la prueba y yo le pido a esta gente que por favor consideren hacerse la prueba. Yes, thank you, Governor. I want to revisit, go back to Tuesday and the K through 12 guidelines. Esta nueva pregunta es acerca de la educación. El abogado está escuchando la pregunta. Is there any thought about potentially allowing some divisions that have areas that have very few cases to allow schools to maybe enter phase 3 sooner than other regions? I'm going to have Dr. Lane, who's going to make his way up to the podium, but I'm going to kind of go back to what I've said. Dice el gobernador, yo puse un mínimo y no quiero que nadie pase ese mínimo. Hemos permitido a ciertas áreas como el norte de Virginia, el lado oeste y Richmond, de que puedan ir un poquito más arriba, pero yo creo que Dr. Lane puede explicar esto un poco mejor. Pero estamos hablando con el superintendente de educación sobre los planes que se deben hacer para las diferentes localidades. Gracias por la pregunta. En la guía del gobernador, allí hay una guía donde le habla a las comunidades y al Estado, como por ejemplo implementar sus planes según sus necesidades. Hay lugares donde hay poca transmisión, así que para estos sitios va a ser diferente y miramos cómo va a ser cuando regresemos. Nueva pregunta.
La pregunta es acerca del contrato con Northfield, que es una compañía de Virginia que ha hecho un trabajo excelente. Como ustedes lo recuerdan, cuando empezó este proceso, los gobernadores estaban compitiendo con sistemas de salud y otros gobernadores para conseguir nuestros suministros de equipo de protección, y esta compañía ha sido excelente para trabajar con ellos. El señor Bryan va a responder esta pregunta. La pregunta del equipo de protección ha sido difícil porque era difícil conseguir estos equipos de protección. Ahora que ya han pasado algunos meses, hemos estado trabajando con una variedad de contratistas, especialmente Northfield, que han enviado una carga bastante grande. Hemos hecho una entrega de 1,000 máscaras, 138 cargas, 252 cargas salieron ayer a 239 localidades, a casas de adultos mayores, también coaliciones, entidades del Estado, universidades, guantes también hemos mandado. Así, yo no voy a hablar de todas estas cifras, pero este contrato con Northfield se negoció, y quiero felicitar a la secretaria Lane porque este contrato era de $27 millones y ha salido muy bien. Todavía estamos teniendo estas conversaciones y continuaremos teniendo estas conversaciones, porque tenemos también contratistas con 12 también empresas que nos dan equipo de protección. Continuaremos haciendo esto, desarrollando manufacturas en Virginia. Tenemos por lo menos 2 sitios, una en Richmond, que también vamos a tener un anuncio en el futuro cercano, que pueden manufacturar equipos de protección aquí mismo en Virginia, en Richmond, y que nos va a mejorar el acceso a los equipos de protección y no estar esperando de que nos manden esto desde el exterior. Así que vamos a continuar con este proceso porque reconocemos que esto tiene que continuar. Así que el contrato ha sido discutido, pero no se ha finalizado. Correcto. Continuaremos esas negociaciones. Nueva pregunta. Esa pregunta es acerca de si se han hecho arrestos por las estatuas que han tumbado en Richmond y en Jefferson Davis Highway. Y la estatua de Jefferson. Si se han hecho arrestos acerca de estas personas que tumbaron la estatua de Jefferson Davis. El gobernador está mirando quién le puede ayudar a responder la pregunta. Creo que esta pregunta es para el Departamento de Policía de Richmond porque ellos tienen los datos de los arrestos. Siguientes preguntas. La gente quiere saber cuál es su opinión sobre protestas que empiezan pacíficas y se vuelven violentas, y cómo la gente está destruyendo estas estatuas en Virginia. Están hablando de... Esta pregunta todavía se está desarrollando. El gobernador está escuchando. Dice el gobernador, hay 2 preguntas. La primera pregunta tiene que ver con la respuesta del Departamento de Policía a las protestas de las personas que están tumbando las estatuas. Yo no me he involucrado como gobernador en esto porque esto es una decisión del Departamento de Policía en lo que tiene que ver de cómo lo hacen y qué tipo de manejo hacen con esta situación. Así que yo creo que esa pregunta es mejor que se la hagan a ellos.
La segunda parte de su pregunta es sobre el senador Peterson, que ha puesto una demanda contra el estado de Virginia. Y lo que yo digo es que, uno, todo lo que estamos haciendo es constitucional. Yo trabajo muy de cerca con nuestro abogado y con el abogado del Estado, y sería una cosa de litigación y estamos mirándolo. La pregunta es acerca de la sesión especial. Tenemos que tener una sesión especial porque hemos puesto nuestro presupuesto en espera. Así que sería cuando nosotros podamos hacerlo, tal vez en julio. No tengo ninguna fecha exacta. Y estamos hablando de esta fecha con nuestros legisladores. Y otra tal vez en agosto. Hay muchas conversaciones que tienen que ver con esto. Hoy tenemos personas aquí de educación superior y ellos tienen que planear su presupuesto, así que no queremos esperar mucho para tener esta reunión porque necesitamos tener a los estudiantes en septiembre de regreso en las universidades. Ahora, la segunda parte de esta pregunta, no sé si usted trató de incluir esto, pero la pregunta es, ¿de qué van a hablar en las sesiones especiales? Vamos a hablar de la reforma policial. Vamos a hablar de lo que podamos hacer adicionalmente de lo que se ha hecho con la reforma criminal. Y también vamos a tener una discusión con nuestros legisladores. Cuando yo llamo que haya una sesión especial, va a tener que ver con el presupuesto. Si hay algo adicional, si una legislación se introduce por cualquier razón, la Asamblea General por mayoría vota y vota al Senado para poderla aprobar y que pueda seguir adelante cuando se discute la legislación. Estas son conversaciones que están en curso, pero no tengo todavía un compromiso para saber cuándo. Pero sí sé una cosa, que vamos a regresar en agosto y vamos a discutir, a hablar de nuestro presupuesto. Otra pregunta. Remote instruction in some form seeming likely when the K-12 schools start again in the fall, does the state have any specific plans to implement over the summer that could improve access to devices and broadband for low-income students? And la pregunta es banda ancha. Yo dije que la conferencia de hoy iba a ser corta, así que voy a darle una respuesta corta. No hay ningún ejemplo mejor de por qué banda ancha es mejor universalmente en Virginia por el COVID-19. Ha habido problemas con salud, educación, y todos esos son asuntos de equidad. Ha sido una prioridad desde que tomé esta oficina. El primer año teníamos $4 millones en el presupuesto. 19 para banda ancha lo hicimos el año pasado. Este año 34, 35 millones. Y tuvimos que poner el botón de pausa para este año, pero necesitamos hacer de eso una prioridad. Tenemos recursos del gobierno federal. Tengo una reunión esta noche sobre una delegación congresional y tenemos que seguir obteniendo recursos para poder mandar ese dinero a los fondos de banda ancha y relaciones privadas. Por supuesto, para todo esto se necesitan recursos, pero yo quiero que sea un compromiso sin tener que ver nada con política. Pero va a ser un compromiso de todos nuestros legisladores para que se aseguren de que toda Virginia tiene acceso a la banda ancha. Hay más o menos 550,000 casas ahorita en Virginia que no tienen banda ancha. Y esto no está bien en el 2020. Así que tenemos que trabajar colaborativamente para remediar este asunto. Nueva pregunta.
Yes, well, these, again, just like the Los statue, nombres de las these estatuas causan names are división divisive. y hemos tenido gente We que have sirve people en serving in nuestro our military, ejército, whether it be our guard que or vienen de active duty, todas that come from all clases walks of life, de niveles and y que we, promueven promote diversidad. diversity. Así And que so yo I would, be apoyaría very supportive el of diálogo the discussion, acerca moving de forward, cuál es el what proceso process, para we'll take renombrar to renew las bases these, militares bases en across, Virginia. across Virginia. And to your Tenemos point, we varias have bases militares aquí en several here Virginia. Virginia. And Y yo sé que I nuestro know our presidente ha president dicho has que esto no spoken se debe apprehension hacer, on this, but, I think that, most pero people, yo no puedo hablar aquí I por can't sit here todos. and speak for Pero yo everyone, sí but apoyo support que se remuevan removing los the nombres, divisiveness, from the sea names, de whether una they base be militar close, o whether de it be unas statues, calles que whether it be causen names of división. streets, Yo apoyo este whatever. diálogo. So I would be supportive of that discussion. That would be the latter. Nueva pregunta. Hi, this is Henry Sandro, reporter with the Roanoke Times. Regarding the opening of universities, given the fact that many colleges have announced they will end fall terms before Thanksgiving because of a fear of a possible resurgence, does the state have any public health concerns about how that sort of exodus from campuses occurs? And further, when it comes to January, is the state offering any guidance for colleges to begin now to plan for an all online winter term? La segunda parte de su pregunta va a ser respondida por Peter, pero lo de los asuntos de salud pública, la doctora Forlano va a responderla. Creo que la pregunta fue planear para salir de las universidades temprano en el otoño y cómo sería mejor planear esto. Los planes que las universidades tienen que mandar, parte de ese plan incluye cómo traer a los estudiantes a los que viven en las universidades y cómo pueden también ellos salir en caso de que hayan casos en aumento y que no puedan terminar el semestre. Así que esto es parte del proceso de salud pública en esto y que las universidades tienen que planear para esto. Pero creo que ellos pueden ya incluir esto en los planes. Creo que ellos están pensando estas cosas y nosotros les estamos pidiendo que piensen en esto como parte de su planeación. La segunda parte de la pregunta hablaba de instrucción en línea. Si las universidades necesitan enseñar completamente en línea o no. Parte de los planes que van a estar enviando tienen que tener esta consideración. Si llega a haber condiciones severas o cosas de salud pública, ellos deben mandar planes que hagan énfasis en instrucción en línea o virtual. Después de marzo 30, hubo un disparo en clases virtuales, algo así como 30,000 clases en universidades que pasaron de clases en persona a clases virtuales. Ellos tienen la capacidad de hacerlo, han mejorado en la forma de hacerlo y esto va a estar reflejado en sus planes. Nueva pregunta. El gobernador va a responder la pregunta. Son dos preguntas, de hecho. Le agradezco la pregunta. La primera pregunta es cuando hablamos de la reforma de nuestro departamento de policía. Tenemos que hablar de esto, claro que sí. Y yo voy a continuar teniendo este diálogo con expertos en la policía. Y yo me he reunido con otros individuos
Y también quieren hacer reuniones de la ciudad en Virginia. Ellos están tratando de dar fechas para esto, para tener a los líderes de la comunidad y agentes de la comunidad que puedan sentarse y tener un diálogo acerca de esto. El martes yo hablé de esto con los jefes de policía y creo que ellos están de acuerdo para trabajar con estos diferentes grupos para poder trabajar en una reforma y poder seguir adelante. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros hoy. Una de las cosas que tratamos de hacer, y quiero enfatizar esto, cuando digo nosotros, secretarios del gabinete, agencias, es realmente tener una línea de comunicación abierta con nuestros oficiales locales para darle ejemplos. Nosotros tenemos conversaciones semanales con nuestros legisladores y también conversaciones semanales con nuestros delegados congresionales, senadores de los Estados Unidos, hombres y mujeres del Congreso. Así que yo los animo a medida que avanzamos. Yo sé que hay muchas preguntas, muchas situaciones diferentes que ni siquiera hemos considerado. Tratamos de hacerlo, pero quiero animarlos a ustedes que visiten nuestro sitio web y que si usted no encuentra la información que busca, hable con el representante local suyo porque ellos están ahí para servirlos, así como nosotros estamos aquí, y ellos pueden hablarnos a nosotros de sus ideas y podemos ponerlo en políticas y en acción. Mientras tanto, es viernes, espero que todos continúen siguiendo las normas porque están funcionando y estamos llegando a un lugar donde necesitamos llegar, como lo he dicho todo el tiempo. La crisis de salud es una prioridad, pero también tenemos una crisis económica y necesitamos poner esta crisis atrás y seguir adelante. Así que gracias por su colaboración. Que tengan un fin de semana en paz y seguro. Muchas gracias.